Hambre y saciedad. En este vídeo voy a explicar el mecanismo por el que nuestro cerebro regula el apetito, las hormonas implicadas y la relación que se establece entre este proceso y las emociones a través del hipotálamo. Es importante conocer este proceso para entender aspectos como la obesidad o el hambre emocional. Primero voy a hablar del hambre. ¿Qué es? El hambre es el proceso fisiológico que moviliza al organismo a la ingesta de alimentos con la intención de recibir los nutrientes de los que en ese momento se carece. Cuando comemos, el aumento de los niveles de glucosa actúa como una señal que el cerebro recoge para ordenar al páncreas que secrete insulina, necesaria para transportar a los órganos la glucosa y así ser utilizada como fuente de energía. Cuando no se reponen los nutrientes, se vuelve a pensar en comer. El estímulo es la falta de glucosa, que inicia la señal de hambre. Los receptores responsables de recibir el estímulo y producir esta señal están en el encéfalo y el hígado. Están conectados a través del nervio vago para estar coordinados respecto a estas necesidades. ¿Qué hormona está implicada? La hormona del hambre, que es la grelina, es una hormona que se sintetiza en el estómago y está relacionada con la sensación de hambre. La grelina favorece la regulación del metabolismo energético, da la señal de hambre estimulando el hipotálamo. Su secreción aumenta antes de las comidas y disminuye a lo largo de la ingesta. Para que veáis, esta es la diferencia entre el hambre real y el hambre emocional, que como podemos observar es que el hambre es un mecanismo fisiológico por lo que puedes controlar cantidades, el alimento es adecuado y cuando acabas no tienes sensación de estar llena. Sin embargo, el hambre emocional es psicológico, no responde a horarios fijos, no controlas la cantidad y suelen ser alimentos de muchas calorías. Además, la sensación final es desagradable. A continuación voy a hablar de qué es la saciedad. La saciedad es el factor regulador que aparece después de empezar a comer. Es la responsable de poner fila en la ingesta para no comer en exceso. La hormona que está implicada en este proceso es la leptina, que es una hormona que accede al núcleo arqueado del hipotálamo e interviene en la liberación de sustancias que reducen el apetito y disminuyen la ingesta, los llamados péptidos anoresígenos, que a su vez incrementan el gasto energético. Al mismo tiempo, la insulina estimula receptores en el cerebro relacionados con la saciedad. Aumenta después de cada comida. Su concentración en sangre es proporcional a la cantidad de tejido adiposo, es decir, cuanta más grasa, más insulina. Además, bloquea algunas hormonas que estimulan el apetito. Y esta es la relación entre la leptina y la grelina en el proceso de la alimentación antes y después de comer, que voy a explicar a continuación. En este vídeo voy a enseñar de forma práctica y visual el funcionamiento de las hormonas neurotransmisoras implicadas en la alimentación. Estas son la grelina y la leptina. Son antagónicas, es decir, la disminución o aumento de una dependerá de la otra, según el momento de la alimentación en el que nos encontremos. Por eso he querido representarlo como una balanza, en la que la grelina será el color morado y el verde la leptina. Como ya hemos dicho, la glucosa indicará la falta de nutrientes. Por lo tanto, en nuestro organismo se envía la grelina que se encuentra en el estómago, como podemos ver aquí, se envía al hipotálamo, donde activa el péptido I, haciendo que aparezca la sensación de hambre. Con lo cual, en nuestra balanza, esa sensación de hambre hará que aumente la grelina. Sin embargo, la leptina seguirá teniendo la misma cantidad. Cuando ya hemos comido suficiente, nuestro cuerpo produce insulina, que se encuentra en el páncreas. Esto hará que se aumente también la leptina, que se encuentra en el tejido adiposo. Después la leptina se dirigirá hacia el hipotálamo y aparecerá esa sensación de saciedad porque frena la producción del péptido I. Entonces dejamos de sentir hambre. Por lo que entonces, si volvemos a nuestra balanza, habrá disminuido la grelina y sin embargo la leptina habrá aumentado. Y esta será la sensación de saciedad. A continuación vamos a hablar de la relación entre la alimentación y las emociones, y para ello vamos a hablar del hipotálamo. Se encuentra debajo del tálamo y encima de la glándula pituitaria. Influye tanto en el sistema endocrino como en el nervioso. Se encarga tanto de la regulación de emociones como del control de la alimentación. Una situación emocional puede alterar la regulación de la alimentación. A medida que se envían las señales al cerebro desde diferentes áreas del cuerpo, el hipotálamo responde liberando las hormonas correctas en el torrente sanguíneo para equilibrar el cuerpo. El hipotálamo es también el encargado de preparar al cuerpo cuando la amígdala lo estimula, al encontrarnos ante una emoción negativa.
El hipotálamo segrega glucocorticoides, que son hormonas que se encuentran en el torrente sanguíneo durante un periodo prolongado de tiempo y actúan sobre el apetito aumentándolo. Tiende a sentir más hambre emocional quien segrega de forma natural más cantidad de glucocorticoides como respuesta al estrés. Y para finalizar, este es el hipotálamo. Y las conclusiones a las que hemos llegado es que una lesión en la zona del hipotálamo provoca sobrealimentación y obesidad. Como hemos visto, la alimentación y las emociones se ven relacionadas a través del hipotálamo. Sin embargo, el hambre emocional se debe a trastornos alimentarios en relación a conflictos emocionales como la ansiedad o el estrés, influidos por la segregación de hormonas que se activan con determinados alimentos por la sensación de placer que nos producen.